Quiero estar compartiendo con ustedes una palabra que el Señor me daba a finales del año pasado, con respecto a una dirección que el Señor me había dado y la palabra que resaltaba en mi corazón era obediencia. Obediencia. Obediencia es una palabra bien profunda y bien específica cuando nosotros la ponemos por práctica y le ponemos la atención que merece. ¿Cuántos aquí son obedientes en casa? Los jóvenes, ¿cuántos son obedientes en casa? ¿Cuántos a la primera que su papá les dice bárrele su cuarto va de volada? Yo con mis hijos les tengo que hablar como 20,000 veces hasta que la última, que ya voy con el cinto y o van. La palabra obediencia es la palabra específica que me daba el Señor con algo que Él estaba poniendo en mi corazón, con una palabra, con una dirección específica que Él estaba hablando a una condición en mi vida antes de finalizar el año 2019. Y Él me daba una pequeña instrucción que la voy a estar contando al final, no ahorita. Y para ser honesto, no fui obediente. Una pequeña instrucción que el Señor me decía: hay una condición en tu corazón que yo quiero tratar contigo. Y clarito oí la voz del Espíritu Santo que me dijo así. Y Will no hizo caso. Entonces, basado en eso es que voy a estar hablando el día de hoy. Nunca hablo nada que yo no haya pasado, porque eso para mí no tiene validez. Siempre hablo cosas que el Señor está tratando conmigo, está hablando a mi corazón de la condición de mi vida que a veces está, muchas de las veces nos podemos ver bonitos, aparentamos estar bien vestidos, bien bonitos, pero Dios conoce el corazón. Y la palabra del Señor dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Sino nada más nuestro Señor Jesucristo. Entonces a Él no le podemos esconder nada, a Él no le podemos mentir. Ante Él se cae toda máscara, ante Él se cae todo fingimiento. Entonces no podemos escondernos del Señor. Podemos escondernos de todo el mundo, del pastor, de los líderes, pero no de la presencia del Señor. Amén. El tema obediencia, y vamos a estar dando este tema en el libro de Mateo, en el verso 26, del capítulo 36 al 46. Mateo, versículos 26, capítulo 26 del verso 36 al 46, dice: entonces, dice, Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense mientras aquí voy para orar, dice el Señor. Casi no veo ya. Dice: y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Dice el verso 38, les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Hasta ahí vamos a dejarlo por ahorita. Si ven el tema principal de la cita bíblica, dice Jesús está en el Getsemaní. El Getsemaní fue la más grande prueba de obediencia que Jesús tenía que enfrentar para que se cumpliera el propósito de Dios por lo cual Él lo había enviado. Y quiero definir la palabra obediencia primero para que podamos ir entendiendo. Dice, definición de obediencia, dice, el término obediencia, con origen en el latín obedientia, dice, está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad de quien manda. La voy a volver a leer. El término obediencia, con el origen en el latín obedientia, dice, está relacionado con el acto primero de obedecer, es decir, de respetar, de acatar y cumplir la voluntad de la autoridad de quien lo ha mandado. Jesús había venido con una asignación específica aquí en la tierra. Jesús
No venía a complacer sus propios deseos, que aún en su humanidad como nosotros a veces los tenemos. Él venía específicamente a cumplir una tarea que su Padre Celestial le había encomendado, y era venir a morir por cada uno de nosotros. Él venía a sanar a los enfermos, Él venía a sanar a los leprosos, Él venía a sanar al ciego, Él venía a levantar al paralítico, Él venía a darle vistas a aquellos que no podían ver. Esa era la tarea específica que Dios su Padre le había encomendado para que viniera aquí a la tierra. Más que complacer sus anhelos, más que complacer sus propios caprichos, más que complacer lo que Él deseaba, Él sabía una asignación que venía del parte de su Padre, su Creador, Dios Jehová de los ejércitos. Y Él tenía que caminar en obediencia. Él tenía en todo tiempo, de hecho Jesús todo tiempo caminó en obediencia. No significa que Él no caminaba en obediencia, sino que la obediencia de Jesús sería puesta a prueba en el Getsemaní, el lugar donde traducido en hebreo se llama la prensa. La prensa significa, es un lugar donde ponían aquellas cosas para extraer el mejor aceite, y Jesús tenía que pasar ese proceso en su vida. Jesús tenía que llegar a esa etapa para culminar su carrera con éxito, porque Dios quería probar su obediencia. ¿Y cuántos de nosotros aún el Señor sigue probando nuestra obediencia en pequeñas asignaciones, en pequeñas palabras, en pequeñas frases que Él te da y susurra a tu oído? Y cuántas de las veces nosotros pasamos desapercibidos, nos hacemos los sordos, nos hacemos los locos. ¿Por qué? Porque viene palabra de Dios, viene palabra del Señor que trae dirección, que quiere redarguir tu corazón, que quiere redarguir tu vida, quiere dirigir tu vida, quiere alinear tus pasos a la voluntad que es perfecta, buena y agradable en los pasos y en los caminos del Señor. El Señor tenía que caminar todo el tiempo en obediencia, y Él caminaba en obediencia. Nuestro mayor ejemplo de obediencia es Jesucristo, y Él se vino a ser hombre como usted y yo, para demostrarnos que sí se puede caminar en obediencia, para demostrarnos que sí se puede caminar en victoria, para demostrarnos que sí se puede lograr los propósitos del Señor aquí en la tierra, simple y sencillamente cuando usted y yo decidimos obedecer a la voz del Señor. Y el Señor habla en todo tiempo. ¿A cuántos el Señor les habla todo el tiempo aquí? Y si no le habla, hermano, es porque simple y sencillamente no lo quiere escuchar. El Señor habla, el Señor dirige, el Señor quiere corregirnos, quiere alinearnos, pero muchas de las veces nuestro oído no está sensible a la voz del Señor. Estamos muy afanados, estamos muy entretenidos en muchas cosas que nos desenfocan, que nos desalinean del propósito de la voluntad del Señor, porque no estamos caminando en obediencia, estamos caminando conforme lo que yo quiero, conforme lo que Will quiere, conforme lo que Will desea obtener en esta tierra, conforme los logros que Will desea anhelar en este mundo, que no son nada malo, pero simple y sencillamente cuando ponemos eso en prioridad a la voz del Señor o a la dirección del Señor que Él te está dando, simple y sencillamente no estamos obedeciendo su palabra y la voz de Él. Créeme, el Señor habla. El Señor habla, el Señor habla, el Señor habla todo el tiempo. Todo lo que nosotros como pueblo, como cristianos, a veces no escuchamos. Y si escuchamos, es como cuando le digo a mi hijo, Jared, ve a arreglar tu cuarto. ¿Qué hace Jared, Norma? Se hace loco. Jared, ve a arreglar tu cuarto, segunda vez. Se sigue haciendo loco Jared, el más chiquito. Brian es un poquito más obediente, pero Jared sí tengo que sacarme el cinto para... Oye, ¿cuántas veces te tengo que repetir? A la tercera, ya cuando voy con el cinto, ya sale como bala y se mete al cuarto a arreglarlo. Entonces así es el Señor nos habla y te vuelve a hablar, y te vuelve a hablar, y te vuelve a hablar. Y nosotros andamos pajareando ahí, ¿no? Como que, Señor, te escucho, pero no te voy a hacer caso por ahora. El Señor nos habla. También la palabra obediencia dice, es la decisión de disponer el corazón para primero atender, comprender a lo que se oye con miras a hacer.
Es la decisión de disponer el corazón para primero atender. Atender significa escuchar, comprender a lo que se oye con miras a lo que el Señor te está llamando que hagas. Yo me acuerdo que cuando estaba con mi mamá yo era bien desobediente. ¿Cuántos son desobedientes con las madres aquí? Yo era bien desobediente porque nomás estábamos con mi mamá. Mi papá estaba aquí, nosotros estábamos en Honduras. Y aparte por mi mamá éramos 4 hombres. Tú, Oscar, 4 hombres, dolor de cabeza para mi mamá. Honestamente lo digo. Y como mi papá no estaba, pues nosotros hacíamos con lo que queríamos con mi mamá. Y yo era uno de ellos. Will andaba de rebelde, quería vivir la vida loca, Will. Y mi mamá me decía, Will, te quiero aquí por muy tarde a las 10 de la noche. Yo joven de 16, 17 años, yo lo que quería es andar en la calle, literalmente, viviendo la vida loca, en bailes o qué sé yo, lo que hacía. Y le decía, sí mamá, a las 10 llego. No hombre, llegaba a las 10 pero del siguiente día. Y era bien desobediente. Entonces, la desobediencia, cuando viene de parte de una autoridad, que en este caso es tu madre, nosotros no estamos siendo obedientes a nuestra autoridad. A veces no estamos siendo obedientes a la autoridad que el Señor ha puesto en esta casa. ¿Cuántos son obedientes a lo que el pastor a veces nos designa o a veces nos pone a hacer? A veces hablamos mal de las autoridades. Y cuando hablamos mal de las autoridades estamos caminando en desobediencia. Porque el hecho de que caminemos en obediencia no significa que tenemos que ser perfectos. Nuestros pastores no son perfectos. ¿Usted es perfecto? Yo no soy perfecto. Entonces, cuando no obedecemos una dirección que viene de una autoridad, estamos caminando en desobediencia. Y yo no quiero caminar en desobediencia. Y el Señor me hablaba bien fuerte en esta palabra. Dice, la agonía en el Getsemaní, dice, fue la mayor grande prueba de obediencia de Jesucristo. No porque Él no fuese obediente, sino porque sería puesta a prueba por lo que Él era también humano como usted y yo. Se sentía, dice, era tan humano como usted y yo. Sentía, dice, que su ser estaba siendo estremecido porque tenía que llegar a ese punto donde su ser tenía que llegar a esa prensa donde se extraía el mejor aceite, y Jesús tenía que pasar por ese proceso de obediencia para culminar su carrera con éxito, para que usted y yo ahora podamos gozar de una vida eterna, para que usted ahora pueda gozar de una libertad que solo vino a través de Jesucristo, del sacrificio de la cruz. A usted y a mí no nos costó nada más que decir, Señor, yo te recibo en mi corazón como el único salvador de mi vida, pero Él tuvo que padecer. Él tuvo que llegar a ese punto de obediencia donde a lo mejor dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero llegar a ese día, que no llegue ese día, Padre, porque estoy temblando de miedo, estoy temblando de temor, porque era tan humano como usted y yo. Él sentía el peso del pecado de la humanidad. Él sentía la carga que estaba en sus hombros de cada uno de nosotros cuando andábamos vagando sin Él y sin ninguna esperanza. Él cargó el peso de la humanidad, de todo el pecado, de todas las transgresiones, de todas las malas mañas que nosotros teníamos. En ese momento Él sintió la carga fuerte donde tenía que pasar y tenía que llegar al Getsemaní para que Él pudiera decir, Señor, no me importa lo que pase, pero yo decido obedecerte a ti, Señor. Yo decido obedecer a Dios y terminar mi carrera a pesar de lo que se venga, a pesar de las cosas que puedan suceder, a pesar de que me vayan a latigar, a pesar de que me vayan a coronar con una corona de espinos, a pesar de que me vayan a clavar con unos clavos. Padre, yo decido ser obediente, Señor, por cada uno de nosotros, porque nos amó y se entregó en totalidad por ti, por mí, en obediencia al sacrificio de la cruz. Dice, Jesús comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia y les dijo,
con gran franqueza a los discípulos que con él estaban, que su alma estaba abrumada de una tristeza mortal. Indudablemente, dice, se trataba de la indecible angustia de su santa alma al anticipar que iba a hacer una ofrenda por el pecado de cada uno de nosotros. Él sin pecado se hizo pecado por cada uno de nosotros. Era el lugar el Getsemaní, que su significado es prensa de aceite. Pero para que pensemos en esta ocasión, dice, él expresaba una vacilación o un deseo de no volverse atrás. Él en ese momento no era el deseo de volverse atrás, estaba lidiando con él mismo, estaba teniendo sus luchas él. Estaba haciendo el peso oprimido de todos nuestros pecados en sus hombros. Pero eso no significaba que él estaba diciendo: Señor, yo no quiero regresar atrás. Yo no quiero cumplir mi tarea con éxito, Señor. Yo no quiero regresar hacia donde tú me dejaste, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Y yo decido caminar en obediencia, a pesar, Padre, que esté pasando este momento dificultoso, a pesar de que esté pasando por el valle de los huesos secos, a pesar de que esté afrontando dificultades, a pesar de que esté, Padre, pasando diferentes y muchos tipos de problemas, Padre. Yo decido caminar en obediencia a ti, Padre, porque yo quiero honrarte, Señor, mediante mi obediencia a ti, Señor. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Yo soy el primero en levantar las manos. Muchas de las veces el Señor te pone pequeñas instrucciones de tu vida donde necesitan ser alineadas, donde necesitan ser moldeadas. Y le dice: Señor, más al rato, Señor. No te quiero escuchar por ahora, Señor. Y pasamos por desapercibido la voz del Señor. Pero el Señor quiere que vivamos una vida plena en Él. El Señor quiere que vivamos en completa obediencia, no perfectos. No, mi tema no es que necesita ser perfecto para ser obediente. Perfecto vamos a ser hasta que estemos en la presencia del Señor. Porque el Señor dice en su palabra que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros, en usted y en mí, Él la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo Jesús venga. Entonces todos los días el Señor está perfeccionándonos. Todos los días el Señor sigue moldeándonos conforme a su imagen, conforme a su semejanza, con cosas, con adicciones, con costumbres, con cosas que necesitas dejar, que el Señor ya te está diciendo: déjalas, hazlas a un lado, porque no te están haciendo crecer, te están desenfocando, te están desalineando, te están sacando de la voluntad del Señor, te están sacando de mi propósito. Y yo era uno de esos. El año pasado terminé el último mes abrumado. Mi esposa me decía: ¿qué tienes? Hasta ahorita en la mañana que estábamos desayunando le conté. No es nada de pecado. Yo no me subiría aquí si estuviera. Es una pequeña instrucción que el Señor me dio. Yo soy bien sincero con mi esposa y ella sabe. Y muchas de las veces no hacemos caso al Señor. Queremos vivir nuestra vida como queremos. Queremos cumplir nuestros propios deseos. Queremos vivir una vida en desobediencia al Señor. Porque ¿sabes qué? El obedecer al Señor te va a costar. Te va a costar tu forma de hablar, tu forma de conducirte en la vida. Te va a costar sustancias. Te va a costar adicciones. Y adicciones de todo índole. Jesús le costó su propia vida. Pero algo que tenía Jesús es que Él sabía obedecer a su Padre. Y Él decía siempre: Señor, heme aquí, envíame a mí. Él siempre tenía su corazón dispuesto, porque en su humanidad, como usted y yo, Él también padeció. Dice, porque dice, él sin pecado se hizo pecado por cada uno de nosotros. Dice, para que pensemos que en esta ocasión expresaba una vacilación o un deseo de volverse atrás. Deberíamos recordar en sus palabras donde dice en Juan
12, 27 al 28. Ahora está turbada mi alma y diré: Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado el día de hoy. Padre, glorifica tu nombre. El nombre de Dios iba a ser glorificado a través del sacrificio de la cruz. Pero tenía que llegar al lugar indicado, el Getsemaní. El lugar donde muchos a veces nos queremos llegar. ¿Sabes que nuestros pastores están en ese lugar ahorita? Están pasando por un Getsemaní ellos. Perdieron a su primogénito, que yo no sé cómo haría si perdiera uno de mis hijos yo. ¿Por qué? Porque los amo con todo mi corazón. Amo a mis hijos con todo mi ser. Y los pastores están ahí. Están en la prensa porque el Señor va a extraer una nueva versión para sus vidas, un nuevo nivel de fe donde el Señor los va a llevar, donde la gloria del Señor se va a manifestar en sus vidas. A lo mejor ellos no pueden entender, pero algo grande viene para la vida de nuestros pastores. Y no significa que eso sea una manera justificable de lo que pasó, que tengamos que perder a alguien querido de nuestras vidas, pero a veces no entendemos la voluntad del Señor, a veces no entendemos los designios del Señor. Cuando mi papá falleció, yo me metí al cuarto, yo le gritaba de igual manera, ahí está mi esposa, le gritaba al Señor, y resucita en el nombre del Señor. Y yo hice cualquier tipo de oración que como cristiano y como humano sabemos cuando estamos en ese tipo de dificultades o en ese tipo de aflicciones. Y de igual manera llegó un punto en mi vida donde en ese preciso momento el Señor me dijo: yo lo tengo en mi regazo. Y eso me dolió mi corazón, porque somos humanos y sentimos, tenemos sentimientos. Pero eso no me detuvo para seguir creyendo en el Señor. Eso no me detuvo para decirle: Señor, tu voluntad es buena, perfecta y agradable, Señor. Y aunque no pueda entender lo que esté pasando, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y esto no determina lo que tú tienes para mi vida y para mi esposa, Señor. Yo te voy a seguir sirviendo, Señor, a pesar de lo que venga. Y hemos pasado dificultades con mi esposa, hemos pasado cualquier tipo de dificultades, pero eso no ha determinado nuestra gratitud hacia Él. Eso no ha determinado que yo siga creyendo en Él, que Él sigue siendo poderoso, que Él sigue levantando a los muertos, que Él sigue sanando, que Él sigue restaurando. Yo no dejo de creer en mi Señor, porque Él es poderoso. Y su voluntad a veces no la vamos a entender. Y es difícil a veces entender la voluntad del Señor, pero Él sabe lo mejor. Él sabe lo mejor. Seguimos leyendo en el verso donde nos quedamos. Seguimos en el verso donde nos quedamos, era el 38. Dice: y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédese aquí y velen conmigo, les dijo Jesús a sus discípulos. Seguimos más adelante, dice: él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra. Dice: mientras oraba, decía: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Dice: luego volvió a los discípulos y los encontró bien despiertos, porque se habían tomado un Red Bull los hermanos. Estaban bien noqueados. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dice: y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Seguimos.
Velen y oren, dice, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Seguimos más adelante, dice, entonces Jesús les dejó por segunda vez, o sea, ya era la segunda vez, ya había ido él por primera vez, decir, Padre, estoy en esta condición, no quiero pasar, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Va por segunda ocasión el Señor Jesús, le dice, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró al Padre, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. ¿Cuánto le han dicho así al Señor? ¿Cuánto le han dicho así al Señor? Hágase tu voluntad, Señor. Pero ¿sabes que hacer la voluntad del Señor nos va a costar? Te va a costar tu estado de confort, te va a costar tu condición de vida que llevas. No, Señor, no te metas. Yo te quiero seguir, Señor, pero déjame así como soy, Señor. Yo te amo, Señor, pero yo estoy feliz así. No, Señor, no te metas con esas cosas, Señor, porque esas son muy privadas mías. Y hasta privadas mías les decimos al Señor. Son muy mías, Señor, no son tuyas. Sí, claro, son tuyas, ¿por qué no quieres obedecer? Pero la dirección viene del Señor. La palabra viene del Señor. Que la pongamos por obra y por práctica es otro 20 pesos, como diría nuestro Joe, el puertorriqueño. Ese es otro mensaje. Y muchas de las veces podemos tener mucha palabra, podemos tener mucha sabiduría, podemos sabernos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero el hecho no es que te la sepas toda, sino que tanto estás aplicando a tu vida, que tanto la estás poniendo por obra y por práctica en tu diario vivir. Ese es el meollo del asunto. ¿Qué tanto de lo que sabemos o lo que estudiamos lo estamos aplicando? Yo a mi vida y usted en su vida personal. Es distinto. La palabra del Señor dice que no solo seamos oidores. O sea, venimos y nos sentamos y es bueno que usted venga a la casa del Señor porque viene a escuchar palabra del Señor, viene a escuchar palabra que viene a través de su Espíritu Santo, pero ¿qué hace cuando sale de este lugar? Te dejo con esa tarea. ¿Qué haces cuando sales de este lugar? La palabra te entró por aquí, te salió por acá o te hizo rema en tu corazón, porque cuando te sale por aquí, te sale por acá, no la vas a aplicar ni la vas a poner por obra y por práctica, porque simple y sencillamente nada más venimos a sentarnos, a hacer acto de presencia y san se acabó. Sacrificios, y el Señor no quiere sacrificios, más que sacrificios quiere tu obediencia, más que sacrificios quiere que tú camines en total obediencia y en total rendición a Él. Yo me he encontrado todos los días en mi vida donde yo tengo que obedecer, donde yo tengo que rendir cosas que aún el Señor sigue tratando con mi vida. Usted podrá decir, ¿para qué lo pone el pastor a Will si es bien imperfecto? Sí, soy imperfecto, hermano. Aún el Señor sigue tratando conmigo. El hecho de que estamos aquí no significa de que seamos mejores que ustedes. Cada quien sabe el área donde el Señor quiere tratar contigo, pero simple y sencillamente no estamos escuchando, no estamos obedeciendo su voz. Es tiempo de caminar en obediencia, iglesia. Es tiempo de que ya no juguemos al cristianito un día sí y un día no. Nomás soy cristiano cuando vengo al servicio el jueves. Nomás soy cristiano cuando vengo el domingo aquí al servicio. Nomás esos días soy cristiano y el resto de la semana vivimos nuestra vida como queremos, en total desobediencia, haciendo con nuestra vida lo que se nos place, dándole prioridad a la carne y no al espíritu. Porque cuando el Señor él mismo les decía a los discípulos, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren, dice el Señor. ¿Por qué? Para que no entres en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, dice el Señor, pero la carne es débil. Y cuando alimentamos más a la carne, es lo que es el resultado, va a ser carne. Si alimentamos más el espíritu, y no es porque se crean muy espirituales, hermanos, pero
Lo que tú alimentes más, ese va a ser el resultado de tu condición, de tu vida. Ese va a ser el resultado de la condición de tu vida. Y no le eches la culpa a tu esposa porque te saca las canas verdes, o porque no te puso café, o porque no te puso desayuno, o porque pasan peleando casi toda la semana, todo el mes. No le eches la culpa a ella, échate la culpa tú mismo porque no estás obedeciendo la palabra del Señor. De los muchos padecimientos que Jesús pasó, dice, quizá el más impresionante fue el sudor de su sangre. Dice, el único evangelista que logró ver esa escena o describir esa escena fue el evangelista Lucas. Dice, su relato, dice, mientras Jesús oraba a solas en el huerto del Getsemaní, se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Y eso lo podemos ver en Lucas 22, 43 al 44. Jesús, lleno de angustia, dice, oraba con más intensidad, con más insistencia, y su sudor se hizo como gotas de sangre. Este fenómeno es conocido como hematidrosis. Dice, es como una persona que sufre una tensión extrema, gran angustia o gran temor. Dice, y eso causa que se rompan las venas capilares que están bajo las glándulas sudoríparas de la sangre, entonces se mezcla con el sudor y aflora sobre su piel. Eso lo busqué en Google porque yo no sé nada de eso. No porque digo, oh, qué cerebro el de Will, hombre. Doctor, médico, menos soy. Imagínate hasta el momento de Jesús sudar gotas de sangre. Imagínate la intensidad que estaba viviendo, la presión que estaba él viviendo en ese momento para que ese acontecimiento de que sus venas como que se abrieran o no sé. Y dice que fue el resultado de que él sudara gotas de sangre. Tremendo padecimiento del Señor. Y eso lo describe en Lucas, donde lo decía, 22, 43 al 44. La obediencia, dice, requiere una actitud completa de sumisión al Señor al momento de escuchar su voz. Cuando no obedecemos, no caminamos bajo dirección del Señor. Caminamos bajo nuestros propios instintos naturales o carnales. Obediencia es humillarte ante la majestad del Señor y rendir por completo mis propios deseos para cumplir la tarea que Él me ha encomendado. Es decir, Padre, yo hago a un lado lo que yo deseo, yo hago a un lado lo que mi carne desea, y Padre, yo camino en obediencia para cumplir el propósito, para cumplir la tarea, para cumplir la asignación, Señor, que tú me has encomendado aquí en la tierra. Pero Jesús tenía que ser prensado. Y Jesús no estaba tranquilo. Jesús dice que estaba postrado. ¿Y qué es postrarse? Es rendirse ante la majestad del Señor. ¿Y cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta humillarnos ante la majestad del Señor con una pequeña dirección que Él está poniendo en tu corazón para que la obedezcas? Pero Jesús, siendo el Rey de Reyes, se despojó de su trono, se quitó su corona y vino a esta tierra en forma de hombre a humillarse hasta lo sumo y hasta la muerte de cruz, no importando los padecimientos, no importando si lo aborrecían, no importando si lo querían. Él se despojó de todo eso y se enfocó en obedecer hasta el final de su carrera, que fue la cruz del Calvario, donde fue crucificado. Y él dijo: Señor, no me importa lo que pase, Señor, no me importa lo que venga, Padre, pero yo decido obedecerte a ti, Padre. No importa los sufrimientos, no importa las dificultades, no importa las angustias, yo decido obedecerte a ti. Pero tiene que haber una total rendición al Señor, y cuando te rindes al Señor es humillarte ante su majestad y decirle: Señor, no importa, Padre, lo que esté sucediendo, Señor, Padre, no importa que esté pasando esta dificultad, Padre, pero no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya, Señor.
Que se haga tu voluntad, Padre, más que mis propios deseos, Padre, más que mis propios afanes, más que las propias cosas que yo deseo anhelar o tener o alcanzar. Yo quiero anhelar hacer tu voluntad. Yo quiero anhelar, Padre, cumplir con éxito la tarea que tú me has encomendado, Señor. Y yo quiero ser obediente, Padre. Yo quiero ser obediente. Oh, pero cuánto nos cuesta humillarnos. Bendito orgullo. Yo he estado ahí. Y aún el Señor sigue tratando con mi ego. Pero todos los días tengo que rendir mi voluntad ante Él. Y decirle, Señor, tú conoces mi condición. Tú conoces quién verdaderamente soy, Padre. Y todos los días me encuentro rindiendo cosas. Todos los días me encuentro. Cuando Abraham le dijo a Dios que ofreciera a Isaac, su único hijo, todos los días de mi vida, Daniel, me encuentro ofreciendo a Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu Isaac? El Señor te está diciendo en una simple instrucción, en tu susurrar, en tu oído, que tienes que rendir a Él. Abraham fue obediente. Y por su obediencia es que ahora nosotros lo recordamos como el padre de la fe. Él es nuestra inspiración. A pesar de que era su único hijo que Dios le había dado, dijo, Señor, tú me lo diste, yo te lo entrego. Y así como yo te lo entrego, Padre, si aún él muriere, tú vas a volverlo a resucitar, Señor. Porque ese acto de obediencia yo creo que ninguno de nosotros lo haríamos. ¿Quién haría ese acto de obediencia? Nuestros pastores han declarado firmemente aquí en este altar de que Leví fue algo que ellos le entregaron al Señor. Y yo sé que es difícil para ellos todavía asimilar eso. Yo sé que es duro. Pero el Señor nos está llamando a que caminemos en obediencia. Dice, para que haya obediencia tiene que haber una constante relación con el Señor y con su Espíritu Santo. Por eso Jesucristo fue obediente y él siempre tenía una relación con su Padre. Obediencia no son solo palabras o sacrificios que pudiéramos decir o hacer. Va más allá de tomar acción, y en 1 Samuel nos lo recuerda el Señor, donde dice, 1 Samuel 15:22. Dice, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. Escucha, dice el Señor, escucha, iglesia, la obediencia es mejor que el sacrificio. Tu obediencia al Señor es mejor que todo sacrificio que pudieras hacer para tener agradado al Señor, para tener contento al Señor y decirle, Señor, yo voy a hacer esto para que te agrades de mí. Yo me voy a portar bien para que te agrades de mí. Yo voy a hacer esto, Padre, para que te agrades de mí. Pero eso no significa nada, sino que el Señor dice, escucha, iglesia, la obediencia es mejor que toda cosa que nosotros podamos hacer vanamente. Tu obediencia. Obediencia no son solo palabras, como decíamos, sino es obedecer a su voz. Porque pudiéramos tener mucho conocimiento, mucha palabra y no estar caminando en obediencia. Porque cuando no caminamos en obediencia, perdemos la perspectiva de lo eterno, de lo que tiene valor, de lo que el Señor nos mandó a hacer. No hay éxito sin poner en práctica obediencia. Jesús no hubiera tenido éxito si no hubiera pasado ese proceso por el cual Él estaba en ese preciso momento. El Getsemaní fue la catapulta para que el Señor terminara con éxito su carrera en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos ahora podemos levantar la mano y decir, gracias, Señor, por tu sacrificio?
Gracias porque, Padre, venciste, Señor, la muerte. A pesar de que, Padre, te crucificaron, venciste la muerte con autoridad, Padre, y resucitaste al tercer día de entre los muertos. La obediencia de Jesús es lo que nos tiene que motivar a nosotros para terminar nuestra carrera, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. El reflejo de tu vida al día de hoy es el resultado de poner en práctica obediencia. El reflejo de quién eres el día de hoy es el resultado de que si estás poniendo o no poniendo en práctica obediencia. Caminar en obediencia requiere morir al yo, morir a mí mismo. Yo tengo que morir a mí mismo para que el Señor crezca. Yo tengo que dejar cosas. Yo tengo que dejar muchas cosas en obediencia al Señor para que su nombre sea engrandecido, para que su nombre sea dado a conocer. Jesús tuvo que morir a sí mismo para que el propósito de Dios se cumpliera en él. ¿Cuántos están captando el mensaje? Está como muy serio, no es un regaño. En realidad, hermano, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Si usted la quiere agarrar, es criterio suyo, pero siempre el Señor me habla a mí primero. Y yo no voy a hablar algo de lo que el Señor no haya redargüido mi corazón. El año pasado fue un año bien difícil para nosotros con Norma. Pasamos muchas situaciones difíciles. Y como bien lo mencionaba mi esposa, el Señor a veces te da palabras precisas para esa etapa de la cual estás pasando. Y el Señor me daba una pequeña instrucción a mí de algo bien sencillo que yo tenía que hacer a un lado, y más sin embargo no hice caso. Y el desobedecer, hermanos, te va a llevar a desiertos que el Señor no te mandó, sino que tú vas por tu propia voluntad. Tú vas porque tú decides ir ahí. No es porque el Señor te mande. Y el Señor me daba esta instrucción, me hice loco literalmente, hasta que llegó un punto en mi vida donde dije, sabes que yo no quiero vivir con esto, desenfocado. Literalmente me desenfocó, literalmente perdí el propósito del Señor en mi vida, terminé el año literalmente a fuerzas. Y eso me desgastó mi espíritu. Entonces, te digo, si estás caminando en desobediencia, te vas a meter en muchas dificultades, te vas a meter en muchos problemas. Y podemos ver el ejemplo de Noé, ¿verdad? No, el que se lo tragó el pez. Jonás, perdón, sí, Noé. Jonás, ¿qué pasó con Jonás? ¿Alguien me puede decir qué pasó con Jonás? ¿Obedeció Jonás la instrucción del Señor? No, dijo, Señor, yo no te quiero hacer caso ahorita, Señor, yo voy a cumplir lo que yo quiero. No hizo caso Jonás. ¿Y qué consecuencias trajo a raíz de la desobediencia de Jonás? Se lo tragó el pez, se montó una barca con unos camaradas, los camaradas le dijeron, por tu culpa se vino esta tempestad y te vamos a tirar al mar para que te traiga un pez. Y sí, se lo tragó el pez. ¿Jesús lo había mandado ahí? No era la dirección de Jesús. Te dijo, vas a ir allá a Nínive a predicar porque yo te quiero allá predicando. Y él dijo, no, Señor, no quiero ir y punto. Ok, amigo, haga lo que usted quiera. Pero hay una dirección específica que venía del Señor. Y cuando no obedecemos, vienen cosas que vamos a pasar por consecuencia a nuestra desobediencia. Yo no quiero vivir en desobediencia ya jamás. Perfecto no voy a ser. Eso sí eso que quede claro. Perfecto no somos mi esposa y yo. Nos agarramos de vez en diario en la casa y es normal. Es broma, es broma. Es para que se rían porque están bien serios. La palabra es bien simple y sencilla.
Y yo no sé cuántos captaron aquí el mensaje. Yo no sé a quién le habló el Señor el día de hoy. Pero hay algo bien específico que el Señor te está diciendo.